Valoración del patrimonio industrial en el corredor de movilidad Cúcuta-Pamplona, Colombia. Avance del proyecto de investigación titulado Aplicación de sistemas de información geográfica en el análisis del proceso histórico de poblamiento y ocupación territorial en Norte de Santander, proyecto gestionado por el Grupo Urbania y el Semillero de Investigación Eupalinos de la Universidad de Pamplona, Colombia. El corredor de movilidad Cúcuta-Pamplona articula dos de los tres principales nodos de la red urbana perteneciente al departamento de Norte de Santander, en la región centro-oriental de Colombia, limítrofe con Venezuela. Actualmente es uno de los principales puntos de paso para la migración venezolana, una zona afectada adicionalmente por las actividades ilegales y el deterioro de la economía fronteriza de la última década. A partir del año 2019 se está ejecutando el proyecto de la doble calzada, una ampliación de la principal ruta de transporte construida lentamente desde 1917, quedándose obsoleta para las especificaciones del tráfico vehicular contemporáneo. Si bien este proyecto mejorará significativamente la movilidad en el territorio, no se ha realizado una valoración del patrimonio inmueble presente en el búfer del corredor vial y su área de afectación. El área de estudio abarca la franja ocupada por el valle del río Pamplonita, partiendo de su nacimiento en el macizo oriental de la cordillera de los Andes, en jurisdicción del municipio de Pamplona. Se define como un valle interandino longitudinal que ocupa varios pisos térmicos, iniciando al sur en alturas que superan los 3.400 metros sobre el nivel del mar y se extiende hacia el norte en el Valle de San José sobre los 600 metros sobre el nivel del mar en una pendiente relativamente continua. Emplazamiento del área metropolitana de Cúcuta, capital del departamento. El curso del río atraviesa 6 municipios: Pamplona, Pamplonita, Bochalema y Cúcuta en su margen izquierda, Chinácota, Los Patios y nuevamente Cúcuta en su margen derecha. El perímetro ocupa un área aproximada de 1.900 kilómetros cuadrados, limitando por el oriente con el valle del río Táchira, frontera natural con Venezuela, y con el valle del río Zulia por el occidente. Los elementos estructurantes del territorio que establecen el determinismo geográfico son el río Pamplonita, las estribaciones de los Andes y, en segundo término, los necesarios pasos de nivel causados por las quebradas y valles transversales. La circulación en el territorio obedece a la necesidad de la colonia temprana por obtener una salida alterna al frente marítimo continental a través de la jurisdicción venezolana, evitando el tortuoso recorrido interno por el río Magdalena hasta los puertos de Cartagena de Indias y Santa Marta. Su configuración inicia en la primera mitad del siglo XVI con el proceso de hispanización de los territorios indígenas por conquistadores castellanos y alemanes. La red urbana inicial se concentra alrededor de la economía extractiva del oro, el régimen de la encomienda, la producción agroexportadora del trigo en clima frío y del cacao en tierra caliente. El área de estudio. La consolidación de la red urbana se apoya en el camino real de El Fical, circuito bífido o simétrico que permitía la circulación simultánea por las márgenes del río Pamplonita. El puente de Santa Elena, en la imagen, representa la primera ruptura efectiva del determinismo geográfico al aportar un paso robusto por el río Pamplonita. La aparición del segundo nodo responde a la ampliación de las fronteras verdes con la fundación del sitio de Blancos de San Joseph y la formalización del pueblo de indios de Cúcuta en 1741. En el cruce de caminos que conducen a la estratégica Ruta Maravina, hacia el norte las fronteras se amplían sobre las posesiones indígenas del Catatumbo con los intentos por establecer puertos fluviales seguros a orillas del río Zulia, ruta opcional para alcanzar también el lago de Maracaibo. La operación de la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta entre 1888 y 1951 marcó la primera modernización efectiva del antiguo Camino Real, impulsado por el capitalismo mercantil y la floreciente economía cafetera. Al igual que en el anterior sistema de circulación colonial, el corredor mantuvo su carácter intermodal terrestre-fluvial hasta la segunda década del siglo XX, cuando el sistema se torna exclusivamente ferroviario.
El puente Araujo, en la imagen, ejemplifica el voluntarismo técnico del siglo XIX que nuevamente rompe el determinismo geográfico del río Pamplonita, esta vez conectando el área central de Cúcuta con el periférico barrio de San Luis. Si bien la presencia del ferrocarril es proporcionalmente breve en términos de las duraciones históricas de la región, su impacto en el proceso de poblamiento fue significativo. Los restos de la inconclusa Línea Sur, que fracasó en el intento por llegar a Pamplona, aportó varias estaciones, pequeños puentes metálicos, un túnel y pasos de nivel en el momento de su cierre en 1932. La última duración, en términos de movilidad histórica, coincide con la decadencia del ferrocarril y su progresiva sustitución por el sistema actual de carreteras troncales, sistema que privilegió la conexión directa entre Cúcuta y Pamplona, excluyendo una parte de los asentamientos de la margen izquierda del río Pamplonita y abandonando parte de la trocha abierta por el ferrocarril. La carretera central del norte, en la imagen, se inició en 1917 sobre el trazado del Camino Real, llegando a Pamplona al finalizar la década de 1930. Su aporte, en términos técnicos, más que en mejorar la calidad de la vida, caracterizada por su estrechez, radicó en la reconstrucción de pasos de nivel más robustos para el tráfico automotor. Un cuarto momento desde la perspectiva de los logros técnicos, se inicia en 2018 con la licitación para ampliar la carretera central del norte, contrato adjudicado a la empresa hispano-colombiana SACIR. La propuesta se estructura en 6 unidades funcionales, de las cuales la última consiste realmente en el mantenimiento de la vía actual. El proyecto de la doble calzada en ejecución y aún con ligeras modificaciones en su trazado, introduce dos cambios significativos con respecto al corredor vial anterior. Primero amplía la superficie del tránsito con una calzada doble de circulación en sentido único, de modo que el trayecto actual operará en sentido sur-norte de Pamplona a Cúcuta y el nuevo en sentido norte-sur de Cúcuta a Pamplona, siendo este el aspecto más relevante en cuanto recupera y finalmente conecta la salida histórica del Camino Real de Pamplonita en el sitio de El Arenal con la margen izquierda del río Pamplonita. En cuanto al determinismo geográfico, los viaductos y túneles en construcción representan logros anteriormente inviables desde la capacidad técnica y económica de las sociedades colonial y decimonónica. Pero, ¿cuál es el impacto de estas infraestructuras en el circuito de hechos constructivos de las culturas del trabajo y los pueblos del ferrocarril? Con el fin de identificar el impacto de la doble calzada en los bienes de interés cultural detectados, se trazó un buffer de 60 metros como área de exclusión, según la legislación colombiana, y un área adicional de 500 metros para determinar el área de afectación. La unidad funcional 1, en las inmediaciones del área urbana de Pamplona, implica una de las principales modificaciones, tanto del antiguo trazado colonial del Camino del Fical como de la vía troncal existente. Por una parte, aliviará la presión del tráfico vehicular pesado que atraviesa el centro histórico de Pamplona, de otra parte, afectará las huellas materiales de la represa y algunas infraestructuras de arquitectura hidráulica acometidas, tanques, molinos de trigo y reservorios artificiales. La unidad funcional 2 entre Pamplona y Pamplonita realizará el empalme entre la vía existente y la nueva calzada. El área de exclusión involucra directamente el emplazamiento de la primera sede del molino Pinar del Río y las edificaciones en regular estado del molino Galán a borde de vía. Pasa tangencialmente por el único resto del camino del Fical en jurisdicción de Pamplonita, camino que llega al puente Potosí, una de las primeras manifestaciones de puentes coloniales en el corredor vial. La unidad funcional 3, entre el término municipal de Pamplonita y el asentamiento de El Diamante, una intersección de caminos veredales con el corredor central, afecta de manera directa las haciendas cafeteras y ganaderas de Jiménez y La Palmita. En El Diamante, el área de exclusión abarca dos puentes de hamaca o colgantes que aunque no son antiguos, corresponden a los emplazamientos de similares infraestructuras coloniales y republicanas. La unidad funcional 4, entre el Diamante y el asentamiento de la Don Juana en jurisdicción del municipio de Bochalema, recupera el trazado inconcluso de la línea sur del ferrocarril de Cúcuta. El área de exclusión involucra 3 estaciones que aún se conservan en estado regular: el Diamante, Bochalema, la Don Juana.
En la categoría de los complejos productivos afecta un trapiche de caña con su respectiva casona en la hacienda Sarcuta, ahora un centro recreativo privado, un horno de cal de la hacienda La Balvanera y varios puentes de vigas metálicas prefabricadas del ferrocarril. La unidad funcional 5 entre la Don Juana y el asentamiento de los Patios atraviesa una antigua zona de producción agroganadera en el sitio de La Garita. El área de exclusión se aproxima a varios bienes de interés cultural pertenecientes a la arquitectura religiosa y civil de las haciendas, la ermita y la casona de la hacienda Los Vados, incluyendo también una zona de protección arqueológica. En su tramo final, el área de afectación abarca el emplazamiento de la torre de control del aeródromo de los Patios, uno de los primeros de Cúcuta, origen del asentamiento actual que se desarrolló a lo largo de la pista de aterrizaje del siglo XX. Por último, en la realización del trabajo de campo se consideró pertinente involucrar un tramo faltante del trazado de la línea sur del ferrocarril, tramo que no será afectado por la doble calzada, pero que amerita su conexión con el nuevo corredor vial. A diferencia de la margen derecha del Pamplonita y partes de la margen izquierda que se encuentran altamente antropizadas, este sector lamentablemente perdió el dinamismo que obtuvo el ferrocarril. Se caracteriza por usos de suelos dispares e incluso contradictorios entre jurisdicciones municipales, por ejemplo, zonas de conservación ambiental versus zonas extractivas de carbón. Su reactivación permitiría reconectar zonas veredales de la Don Juana y la Selva con los pueblos del ferrocarril que ahora pertenecen al área metropolitana en el sur de Cúcuta, como Santa María, San Pedro y El Pórtico. Este tramo se relaciona con otros hechos de la arquitectura ferroviaria, como la estación sur en el barrio San Rafael, única sobreviviente de las estaciones terminales del sistema en el área de Cúcuta, y el puente Araujo, actualmente en abandono. Conclusiones. No es fortuita la afectación de bienes de interés cultural, declarados o sin declaratoria, clasificadas en los rangos de la arquitectura industrial, hidráulica, ferroviaria y obras de ingeniería asociados con el transporte. Existe una relación histórica entre el cauce, el valle del río, las áreas productivas, la movilidad y los hechos constructivos. Se propone asumir el valle del río Pamplonita como una unidad ambiental, funcional, productiva, cultural, superando la discontinuidad de usos del suelo. El sistema de vías troncales aumenta la conectividad entre los principales nodos de la red urbana, pero simultáneamente aísla comunidades históricamente vinculadas al mismo corredor. Esta superposición de hechos técnicos del transporte y del patrimonio industrial en un corredor histórico estratégico para la región permitiría la formulación de un itinerario cultural compatible con otros itinerarios de similar riqueza, como el existente en el anillo vial oriental de Cúcuta que conduce a Villa del Rosario. Gracias.